Listo, ya estamos grabando. Vamos a hablar hoy em, lo referente con las mediciones. Vamos a mirar algo de la normativa y vamos a mirar también cuáles son los mercados fotovoltaicos, tanto acá en Colombia como a nivel internacional. Bueno, antes de iniciar, algunos de ustedes ya compartieron ahí sus tareas por el grupo de WhatsApp. No he tenido el tiempo de mirarlos en su totalidad, entonces espero hacerlo este fin de semana y hacerle la retroalimentación eh, la otra semana, el día martes. ¿Listo? Entonces, los que todavía faltan por entregar las evidencias, pues tienen este fin de semana para que lo puedan subir. ¿Listo? Em, Listo, entonces vamos a iniciar con la presentación. Entonces vamos a hacer un resumen rápido de lo que hemos visto a lo largo del curso. eh, Referente a los distintos tipos de sistemas para tener claridad de cómo vamos a medir también esos parámetros eléctricos y también parámetros mecánicos que vamos a necesitar para interpretar bien las normas, para interpretar bien esas exigencias que tenemos a nivel normativo. Entonces acá tenemos el sistema on-grid, que es aquel que está conectado a la red. Em, Tienen un inversor que le permite funcionar en paralelo con la red eléctrica. Entonces vemos acá cómo es el fluido de la energía. Entonces estamos generando acá la energía fotovoltaica, alimentamos las cargas y si tenemos algún excedente, ese excedente va hacia la red. Entonces acá vemos cuáles son los diferentes elementos que componen el circuito, que componen el sistema. Entonces ahí tenemos los paneles, los inversores, tenemos acá las cargas y vemos que tenemos un medidor de potencia. Entonces este medidor de potencia va a tener unas características especiales en este tipo de sistemas on-grid, que va a ser la de censar o medir la energía que fluye tanto eh, en el sentido proveniente de la red como hacia la red. Entonces ahí vemos que hay diferentes casos, hay diferentes momentos. Entonces en ese momento se está generando la energía acá fotovoltaica, pasa a través del inversor, alimenta las cargas y el excedente va hacia la red. Bastante intuitivo. Cuando la producción solar no es la suficiente, seguimos generando, pero ya no es la misma cantidad. Esta energía va a abastecer las cargas que tengamos acá, pero adicionalmente vamos a necesitar energía extra. ¿De dónde va a venir esa energía extra? De la red. Entonces acá el medidor está midiendo, valga la redundancia, en un sentido hacia la carga. Y el último momento, ya en la noche, cuando no tenemos la energía solar disponible, entonces solamente vamos a depender de la red. Entonces en este momento solamente estaríamos midiendo en este sentido. Entonces creo que ahí tenemos esos tres momentos, esos tres casos, para resumir todo lo que hemos hablado a lo largo del curso. En un sistema off-grid va a ser diferente porque en este sistema sí ya vamos a contar con baterías.
Entonces, este sistema off-grid es eh, más utilizado en espacios o en sitios donde estemos aislados de la red, estemos con muy difícil acceso a esa energía pública. Entonces, acá ya nos toca dimensionar nuestro sistema con este sistema de almacenamiento. Entonces ahí vemos cómo es el flujo de energía, pasa a través del inversor, se almacena en la batería, perdón, este es el regulador, pasa al inversor y del inversor a las cargas. Algunos sistemas también pueden ir conectados acá directamente al inversor sin necesidad de pasar por las baterías. Cuando tenemos cargas especiales, cargas en corriente directa, sobre todo cargas del tipo de iluminación o cargas también que las vamos a utilizar para el tema de producir calor. No necesitan venir acá directamente a la batería, sino que les da la opción de conectarla directamente al inversor. Entonces ya cuando el sistema deja de producir acá energía porque no tiene la fuente activa, que en este caso es el sol, entonces empieza a descargar únicamente la batería. Empieza ahí la descarga de la batería. Y en un sistema híbrido, como su palabra lo indica, es la unión de ambos sistemas. Tenemos la capacidad de almacenamiento, tenemos la capacidad de producción y tenemos la capacidad de inyectar a la red. Estamos conectados desde diferentes fuentes de energía también. Cuando nos referimos a híbrido, puede ser también otra fuente. Pueden haber acá grupos electrógenos, sistemas eólicos, sistemas de biomasa, muchos elementos. No son tan típicos, pero sí pueden llegar a existir, sobre todo en las comunidades energéticas, donde hay varios usuarios conectados y hacen un acuerdo para hacer este tipo de instalaciones. Listo, no sé si tengamos alguna pregunta adicional. Ya esto, como les digo, es resumen, esto ya los vimos, sino que ahí lo tenemos de una manera un poco más visual, un poco más sintetizada, un poco más organizada, para que lo tengan ahí en sus apuntes. Yo como siempre les comparto esta información. Me pareció interesante estas animaciones para que ustedes la tengan ahí y cuando necesiten ir a refrescar lo puedan hacer de una manera más sintetizada. No sé si tengamos algo que añadir más ahí. Uno de los objetivos del curso precisamente era ese, diferenciar cuáles son los distintos o los diferentes sistemas que existen, hacer unos pequeños ejercicios que fueron los que hicimos. Entonces creo que eh, todos estamos en la capacidad de entender estos conceptos. Listo, miremos ahora las mediciones. Cuando nosotros tenemos un sistema eléctrico, cualquiera que sea, siempre es importante mantenerlo monitoreado para garantizar su buen funcionamiento. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de medidores que vamos a utilizar, los más básicos, para garantizar el buen funcionamiento de nuestro sistema. Entonces creo que todos hemos manejado el multímetro, lo hemos visto en el primer curso que fue de electricidad básica, donde aprendimos a manejarlo. Hicimos varios ejercicios de medir la tensión, medir la corriente, la resistencia, la continuidad. Eh, Ahí en esos ejercicios que hicimos también identificamos que era un circuito en paralelo, un circuito en serie, un circuito mixto. Todos esos conceptos que parecen básicos se utilizan en cualquier instalación que a usted se le ocurra, por compleja que sea. Siempre uno va a hacer
mediciones de este tipo. Entonces, acá haciendo un recorderis de lo que es el multímetro. Entonces, estos son instrumentos de medición que permiten medir magnitudes como tensión, corriente y resistencia. Estos multímetros vienen de diferentes gamas, de diferentes precios, de diferentes marcas. Esta marca que estamos viendo ahí es una de las más utilizadas porque es una herramienta bastante confiable que se utiliza mucho a nivel industrial donde usted necesita precisión. A nivel de pronto personal que no tenga una herramienta en la casa para medir por ahí la tensión de la toma, para medir la batería del vehículo, pues utilizamos de pronto una herramienta un poco más económica porque no necesitamos tanta exactitud y no la estamos utilizando todos los días. Pero estas herramientas a nivel industrial sí tienen que cumplir con unos estándares, con unos requisitos. Entonces es importante saber también la calidad de los aparatos que estamos utilizando. Acá en pantalla estamos viendo el pireliómetro. Los hay de diferentes clases, de diferentes formas. Y recordando acá para qué nos sirve, es el instrumento que utilizamos para medir qué. Esta es unidad de radiancia o irradiancia, que es vatios por metro cuadrado. Entonces, tenemos este así en forma muy parecida a la del multímetro y esta que es em, algo más estático que se pone allá en el sistema solar, en el sistema fotovoltaico, de una manera más de largo tiempo para hacer mediciones para sacar más datos. Esta es de pronto más portátil. Tenemos acá los medidores unidireccionales, que son los que en la mayoría de casas se utilizan. Como su nombre lo indica, solamente van a medir en una dirección, es decir, de la red hacia la casa, hacia la carga. Entonces tenemos estos contadores de inducción em, que son analógicos o análogos. Su principio de funcionamiento es una bobina, induce em, un campo magnético y según ese campo magnético va moviendo acá este mecanismo para ir sensando la energía. Y tenemos acá los contadores estáticos, que son los más utilizados ahorita, que son de estado sólido, es decir, no tienen elementos mecánicos, sino es una tarjeta, es un driver, es un componente electrónico. Entonces el medidor, su función es simplemente medir la energía. La energía sabemos que la medimos en kilovatios hora y nos sirve para medir cuánta energía estamos utilizando para asimismo pagar la tarifa que está establecida por el ente regulador que va a variar dependiendo de la posición geográfica. Acá vemos el medidor bidireccional, que es el que vamos a utilizar en un sistema on-grid con inyección a la red. Entonces este dispositivo tiene el mismo funcionamiento de un tradicional, sino que tiene la particularidad de girar hacia los dos sentidos. Entonces ahí mide en ambos sentidos para saber cuánto estoy consumiendo y cuánto estoy entregando a la red. Entonces acá nos dice que el medidor bidireccional debe estar adaptado al sistema de consumo, que será lo que permita establecer las tarifas, al igual que ayuda a determinar de dónde proviene la energía, si viene de la red eléctrica o de los paneles solares. Listo, acá nos hablan de los
medidores inteligentes. Acá hicimos una consulta de la página oficial de Enel que nos habla de la instalación de este tipo de medidores. Entonces, fíjese que esto es data del 2016. Dice, durante el segundo semestre de 2016, Enel Colombia dará inicio a la implementación del sistema de medición inteligente en Bogotá y Cundinamarca. El proyecto contemplará el cambio de 40.000 medidores que serán instalados de manera gratuita. O sea, le van a cambiar estos antiguos por los medidores inteligentes. Entonces nos dice, 40 millones de medidores inteligentes han sido instalados por Enel en Europa e inicia la instalación en América Latina. Fíjese que esto es de 2016 y estamos casi en 2026, hace 10 años. No sé si alguien tenga el reporte de las personas que están acá en Bogotá que les hayan cambiado gratuitamente ese medidor. O en Cundinamarca. Sí, sí les cambiaron esos medidores. No, señora, no. La vez pasada hablando con unos estudiantes de este mismo curso del mes pasado, que estaban en otras partes de Colombia, unos en Tolima, otros en Cali, Medellín, nos reportaban que sí habían hecho ese cambio gratuito, sino que lo curioso es que en estas ciudades tienen otro operador. Por ejemplo, en Medellín, EPM, en Tolima está Celsia, si no estoy mal, Celsia o Isagen, una de las dos, creo que es Celsia. Y si nos reportaron ese cambio de medidores de manera gratuita. Profe, usted cuando habla de los medidores que cambiaron, ¿son los que instalan con una antena? Los telemedidos. Sí, señor, esos mismos. Sí, hay unos que son de esa manera, de esa forma. En el proyecto donde yo estoy ya le realizaron el cambio por un medidor inteligente de 4 núcleos, creo que es que le denominan ellos. ¿Cuándo fue ese cambio, Álvaro? Ya casi hace como un año cambiaron el de las áreas comunes y en uno de los pisos que tiene una cuenta independiente también ya realizaron un cambio. Igualmente en el edificio en el que estoy, similarmente en tiempos, igual que el compañero Álvaro, igual acá también. Cambiaron unas zonas comunes y otro que eran zonas privadas. Cambiaron dos y aparentemente gratis. Ah, ok, listo. Acá un compañero nos dice en Onda Tolima también, sí, Celsius, es el que está en Tolima. Cambió algunos medidores a esos inteligentes. Listo. Digamos acá donde yo vivo acá en Bogotá, en Suba, no, acá en el barrio donde yo vivo no cambiaron nada. Entonces, no sé cómo harían esos cambios si fueron aleatoriamente o por estratos o quién sabe cómo hicieron eso. Acá siempre el tema de la inteligencia hay que tenerlo muy en mente, porque a veces nos venden algo como inteligente y realmente pues es una tecnología que ya lleva rato. Acá, ¿qué es lo inteligente? Que hacen mediciones remotas. Entonces acá vean, nos muestran cuáles son esas características. Entonces dice, recopila y envía información. Entonces, el medidor inteligente registra todos los datos de consumo de energía y luego encripta esa información para enviarla a los concentradores de datos por medio de la red eléctrica con una frecuencia de transmisión cada 15 minutos. Segundo, centraliza datos. La información de los medidores inteligentes se reúne en diversos concentradores instalados en la ciudad y luego envía a un solo paquete de datos por red inalámbrica al Centro de Operaciones de Medición Inteligente. Analiza y administra el Centro de Operaciones de Medición Inteligente o Sistema
central analiza la información y administra la energía de cada punto de conexión, desconexión y medición de manera continua. Entonces acá nos hablan de unos beneficios. Entonces, ¿qué beneficios tienes con nuestros medidores inteligentes? Seguridad y comodidad. Entonces, como la lectura la hacemos de manera remota y automática, ya no será necesario ingresar a tu hogar, siendo más cómodo, confiable y seguro para ti. Detalle del consumo. Adicional a la factura, te enviaremos un anexo que detallará el consumo promedio de energía por día de la semana y para el periodo facturado se discriminará por hora el día de mayor consumo. Y reserva de carga. Cuentas con un mínimo de carga durante 3 días antes de la suspensión del servicio en caso de que olvides realizar el pago de tu factura de energía. Una vez registremos el pago de la factura, la reconexión se realizará en menor tiempo y de manera remota. Entonces, acá lo que les digo, ¿cuál es la parte inteligente? O sea, ¿cuál es la parte revolucionaria? Simplemente el tema de la medición, que la hace de manera remota. Ya no necesita una persona ir a hacer la lectura del manual o presencial de ese contador, sino que lo hace virtualmente a través de una red Wi-Fi. Eso sería lo que nos venden como inteligente. Acá nos venden otra cosa que es un beneficio. ¿Qué beneficio tiene usted como cliente? Si usted se pone a analizar. Seguridad y comodidad. Mucha gente ni siquiera le llega ahí la factura, compara el precio con el mes anterior, no sabe ni qué está pagando, si kilovatios, si Beneficio para la potencia. empresa. Sí, claro. Para la empresa sí, es claro el beneficio. Para la empresa es evidente el beneficio porque usted está Profe, dejando, pero qué pena si me permite sí, hacer una acotación ahí en ese tema. En los proyectos que he estado y donde he visto han instalado la telemedida, pero resulta que como también funciona con una SIM card, es una cuestión de red y a veces no hay señal. Entonces, ¿qué sucede? Pues les toca ir al punto a tomar la medida, la lectura como tal. Entonces, a veces es lo que yo he visto en los lugares donde he estado. Tienen la antena, ¿no? Que toca poner la antena fuera del cuarto técnico o algo, pues precisamente porque no hay señal. Entonces, pues considero que a veces sí es inteligente, pero como que no brinda tanto esa comodidad ni ese confort. sí, señor. ¿En qué partes ha sido eso, Jorge? ¿En qué lugares? En Sube y en Usaquén. Ah, yo pensé que estaba hablando de lugares rurales. Imagínese, acá dentro de la ciudad. No, pues imagínense si eso ha sido solamente en Suba y en Usaquén, ¿cómo será en la parte rural? Sí, imagínese. Aunque no crea, a veces yo creo que por allá tienen mejor red. Sí. Sí, claro, y volviendo acá al tema de seguridad y comodidad, lo que le digo, usted como cliente, el 95%, 98% de las personas no tienen ni idea de cómo funciona la electricidad. Nosotros porque estamos metidos en este cuento, nos gusta estudiarlo, pero usted vaya, hable con otra persona y háblele de estos temas, no tiene ni idea de qué es eso. Y tampoco tendrían por qué hacerlo. Simplemente usted que le llegue su servicio bien hecho, que le llegue la factura el día que es, si se la envían digital o se la envían impresa, ya eso prácticamente que no tiene ningún beneficio para usted. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta cuando nos están vendiendo estos productos, estas ideas, como inteligentes, como vendiéndonos algo bueno para nosotros, resulta que es bueno, pero para ellos. Porque claro, están evitando, recortando personal, ya no necesitan las personas que vayan allá presencialmente, sino que lo hacen digitalmente. Tendrán ahí sus personas, sus empleados que vayan y hagan esa medición en esas eventualidades donde se pierda la señal, pero ya obviamente la reducción del gasto
bastante considerable. Sí, Álvaro. Listo, entonces tenemos acá unas herramientas que ya no hacen parte del proveedor de red, sino que son herramientas particulares que van a hacer esa misma labor. Entonces son dispositivos y sistemas inteligentes para el monitoreo de todos esos parámetros eléctricos y para mirar cómo se optimiza ese sistema. Entonces en el mercado usted puede encontrar diferentes marcas. Em, yo miré esta, escogí esta, porque me pareció muy fácil de entender ahí la página web que tienen, está muy bien explicada, muy colorida. Y estos elementos son dispositivos que le van a servir a una persona o más bien a una empresa que se dedique a estas actividades de instalaciones fotovoltaicas, no tanto para las personas particulares, digamos que no tienen conocimiento de la parte eléctrica. Entonces volvemos a lo mismo, la mayoría de las personas simplemente dice, bueno, quiero instalar mi sistema fotovoltaico para ahorrar dinero y contratan a una persona y a él no le interesa si cómo funciona eso, si es on-grid, si es off-grid, nada de eso, solamente le interesa que eso funcione bien y sea económico. Esta parte del monitoreo sería más para aquella persona que está ofreciendo ese servicio, que está ofreciendo ese respaldo. Entonces acá nos muestran los productos que venden y volvemos a lo mismo, al tema de la inteligencia. Entonces tienen un medidor acá de energía que puede ser monofásico, puede ser trifásico. Muestra acá las características. Nos dice que va a medir en ambas direcciones. Nos muestran acá que el acople metálico en un tablero es una configuración estándar, es un estándar global internacional. Nos habla acá de que tiene una API abierta, es decir, que usted le puede acoplar otros elementos de otras marcas, no solamente de esta marca. Y luego que esa información se almacena en la nube a través de una aplicación. Y eso es lo que nos venden como inteligente. Pero si usted va y mira, es un elemento que de pronto no es tan inteligente. ¿Vea? ¿Eso qué es? Esto es un analizador de redes. Vea, ambos son un analizador de redes. Es decir, es esta misma máquina. Esta misma máquina de acá. Perdón, creo que lo tenía más adelante. Es esta misma máquina de acá, vea. Esta pareciera que fuera como más avanzada, más sofisticada. Entonces sí, es también cuestión de percepción y cuestión de mirar qué es lo que verdaderamente uno está adquiriendo. Claro, toda esta información que usted obtiene, esa información va a ir em, a un centro de datos, a una nube, y ya usted después de eso pues va a tener cómo analizar esos datos. Entonces ya ahorita miramos en la web qué es lo que nos ofrece, cómo se utilizan estas herramientas. Entonces acá la instalación sería algo como así, como esto. Tenemos el sistema fotovoltaico y tenemos acá la instalación del aparato. Hay que conectarlo tanto en la parte de corriente alterna como en la parte de corriente directa para monitorear en todo momento esos parámetros. Entonces eso se hace a través de acá una aplicación y se almacena en la nube. Entonces volvemos a lo mismo. Si usted quiere hacer esto en su casa, muy probablemente no le va a importar esto. Usted lo único que le importa es que
le prendan allá sus elementos, funcione todo bien y sea económico. ¿A quién le importa esto? A la persona que tiene que brindar un respaldo, al que hizo la instalación y al que está haciendo un seguimiento y garantizando ese trabajo. Entonces, a nosotros sí nos debe importar mucho saber hacer esas mediciones. Entonces, ahí ya la interfaz nos va a dar unas gráficas donde vamos a mirar las curvas de potencia, la energía acumulada, el balance energético, indicadores en vivo. Entonces todos estos elementos, todos estos parámetros nos van a servir para optimizar ese sistema, para corregir fallas. Listo, entonces ahorita miramos acá la página web para que ustedes la cacharreen y miren cómo funciona. A nivel industrial, ustedes saben que las cargas son un poco más variables. En la mayoría de fábricas tenemos elementos como motores. Todos estos motores van a necesitar sistemas de control. Vamos a necesitar también sistemas de iluminación, sistemas acá de informáticos, elementos como computadores, copiadoras, los drivers de los motores. Todos estos elementos van a producir lo que nosotros conocemos como los armónicos. Los armónicos son producidos por cargas no lineales. ¿Qué es una carga no lineal? Todo lo que tiene que ver con la electrónica de potencia. Los diodos, los tiristores, los MOSFET, los BJT, todos esos elementos se consideran cargas no lineales. Es decir, que no cumplen con la ley de Ohm. No se puede utilizar esa ley. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto hay que corregirlo en un sistema donde usted esté conectado a la red, en un sistema on-grid. Usted tiene que corregir ese sistema, sea fotovoltaico o no. Usted tiene que corregir eso. Si no lo corrige, sabemos que hay que pagar una multa, hay que pagar unas sanciones. Ya vamos a mirar cómo se corrige. Listo, entonces acá para resumir nos dice qué tipos de cargas causan esta distorsión armónica. Entonces en un sistema eléctrico ideal las formas de onda de tensión y corriente deben ser suaves y sinusoidales. Sin embargo, cuando cargas no lineales como variadores de frecuencia, rectificadoras y maquinaria industrial consumen energía, distorsionan estas formas de onda y generan armónicos. Entonces, volvemos acá al analizador de redes. Estos analizadores de redes pues también hay de diferentes gamas, de diferentes marcas. Este Fluke sabemos que es de buena calidad y son bastante robustos y bastante confiables. Entonces, usted en una fábrica, en una industria, va y conecta X tiempo esta máquina, por lo general entre 8 y 15 días, 20 días. em, Toma los datos y con esos datos hace correcciones. Entonces dice, necesitamos tal filtro, necesitamos tal elemento que ayude a corregir estos armónicos. Em, Obviamente estos elementos son bastante intuitivos y bastante sofisticados que nos dan también esa posibilidad de sugerirnos una solución. Entonces, dependiendo del país donde estemos haciendo la medición, usted le dice, por ejemplo, acá en Colombia, que haga la corrección de acuerdo a las normas colombianas, al RETI y a la NTC 2050, y él le da una sugerencia. Le dice, le recomiendo que ponga tal filtro o haga tal corrección. Listo, entonces acá visualmente vemos cómo es el armónico. Entonces acá tenemos la red, tenemos la carga no lineal y tenemos el filtro. Entonces, cuando conectamos la carga no lineal a la red, en este sentido de izquierda a derecha, la onda viene limpia, o
sea, lo que viene de la red es limpio, es una onda sinusoidal. Llega acá la carga no lineal y cuando se devuelve, viene con esta distorsión. Hay una distorsión. Entonces, ¿cómo se corrige esto? Poniendo acá filtros activos, es decir, una electrónica de potencia inversa, que está generando una señal con las mismas características, pero en forma em, contraria, para que cuando vuelvan y se encuentren acá en este punto, cuando se sumen, ya vuelva y salga esta onda sinusoidal. Obviamente no va a salir acá perfecta, va a seguir acá con algún ruido. Hay unas tolerancias, digamos del 3-5%, pero ya viene corregida. Entonces esa es una forma que hay eh, que corregir. Entonces acá en un diagrama de barras vemos cómo se comportan estos armónicos. Entonces acá tenemos del orden de orden 3, orden 5, orden 7, orden 9, que son los más comunes. Entonces apenas se corrigen, quedan de esta manera. Entonces no queda totalmente disipado, pero sí queda en un 97% corregida ese error. No lo podemos llamar error ni falla eléctrica porque sabemos que estamos sometidos a eso, sino eh, ese ruido, esa interferencia. Listo, eso en cuanto a los armónicos. Otro evento importante que tenemos que tener en cuenta es el factor de potencia, que es diferente. Factor de potencia ya no es provocado por las cargas no lineales, sino por los bobinados de los motores. Entonces acá no solamente los motores, sino también los balastros de las lámparas fluorescentes, los transformadores, que sigue siendo una bobina, los equipos de soldadura, que también son bobinas, los hornos de inducción, los variadores de velocidad, van a tener este tipo de comportamiento que es el factor de potencia, que ya no es esta distorsión, sino es un desplazamiento acá en el eje horizontal. Entonces acá viene la corriente, luego viene la tensión, hay un ángulo de diferencia entre ellos y eso es lo que nosotros conocemos como el factor de potencia. Entonces, ¿cómo se corrigen? Se corrigen con estos bancos de condensadores que hacen la misma efecto que hacían los filtros para los armónicos. Hacen el efecto contrario. Entonces ya compensamos ese desplazamiento poniéndole a la carga inductiva una carga capacitiva en paralelo, que son estos condensadores, y hacen que la carga se comporte como una carga netamente resistiva. Eso es lo que hace. Entonces estos elementos van a trabajar en conjunto para corregir esas dos eventualidades, el factor de potencia y los armónicos. Entonces, acá nos muestran el método principal. Entonces, instalamos los capacitores en paralelo para compensar la potencia reactiva. Estos bancos pueden ser fijos, bancos automáticos de capacitores, compensaciones individuales en equipos, filtros activos estáticos para el caso de los armónicos. Entonces, los beneficios es el menor consumo de potencia reactiva, reducción de pérdidas, evitar sanciones, vea el tema de las sanciones, y mejorar la eficiencia energética. Si nosotros no corregimos todos estos em, eventualidades de la red, pues la red se va a calentar. Tanto los armónicos como el factor de potencia lo que hacen en la red es calentarla. Entonces ahí tenemos em, pérdidas energéticas y desgaste de los elementos, porque se calientan las bobinas, se calientan los drivers, se calienta todo.
Entonces ahí, adicional que nos toca pagar más plata por mayor consumo de energía, se nos están dañando los elementos, los equipos. Entonces hay que corregir ese factor de potencia. Entonces, bueno, antes de mirar acá estas normas, no sé si tengamos alguna pregunta acá conceptual referente a estos fenómenos. Me confirman si ya los teníamos claros, si los refrescamos, si de pronto en su trabajo les toca trabajar con esto. Un comentario, profe, esa es una de las razones por la que los quienes suministran la energía pues están cambiando los medidores, porque los medidores antiguos pues no registraban estas cargas capacitivas inductivas y hoy en día pues ellos tienen las herramientas o el marco legal para multarnos o cobrarnos cuando generamos. Entonces eso también ha sido pues una de las razones que los ha llevado a asumir incluso los gastos para cambiar los medidores. Sí, señor. Y bueno, y se hace de pronto un poco más importante a la hora de esta parte. Si tenemos un sistema de inyección a la red, acá en el momento que usted va a inyectar esta energía, si usted tiene una actividad acá económica donde tiene todos esos elementos de los que acabamos de hablar, usted tiene que, cuando hace el negocio acá con el operador de red, tiene que garantizar aún más que si fuera un cliente normal. Entonces le van a poner más exigencias acá. Esa calidad de la energía tiene que ser eh, un poco más superior a un cliente normal, porque ya se está, ya le están comprando esa energía, mejor dicho. Entonces ya usted sabe que cuando alguien le va a comprar algo, ya va a tener una exigencia mayor. Listo, miremos ahora sí esta parte de la normativa. Entonces, la última versión del RETIE es la de 2024. Esto es un documento público que cualquiera de nosotros puede acceder. Ahorita les comparto el link para que usted lo revise. Entonces, tenemos que ir a mirar la parte donde nos hablan de los sistemas fotovoltaicos. Entonces, acá hay algunos ejemplos. Nos hablan, por ejemplo, de acá de los paneles que deben tener certificados de conformidad en un organismo acreditado. Nos hablan acerca también de la instalación. Entonces acá nos remiten a la sección 690 de la NTC 2050, aclarándonos también que deben ser hechos o realizados por profesionales competentes. Algunas reglas específicas, por ejemplo, en viviendas no se permiten conexiones de sistemas solares mayor a 220 voltios si el banco de baterías es mayor a 1000 amperios hora. Cuando se tiene esta eventualidad, se tiene esta característica de tener un cuarto independiente y ventilado. Vamos a mirar esa parte de esos cuartos. Sabemos que todos los sistemas eléctricos es obligatorio que tengan una puesta a tierra. Entonces estos sistemas fotovoltaicos no son la excepción. Sin embargo, pues ahí hacen eh, la especificación y la referencia. Hemos hablado también y hemos visto en los datasheets cómo en el sistema deben ir estos sistemas de DPS, descargador de sobretensión. Entonces ahí vemos que no es opcional, no es que si queremos ponerlo, sino que están contemplados acá en esta norma. Entonces, acá a manera de resumen, tenemos este cuadro que tenemos que tener en cuenta entonces la certificación de los productos, cumplir con esa
eh, artículo 690 de la NTC 2050, donde nos hablan acerca de todas este tipo de instalaciones. Acá acerca del cuarto independiente si superamos los 1000 amperios hora, el tema de la puesta a tierra, los descargadores de sobretensión y también un dictamen de inspección, alguien que nos certifique que esa instalación quedó bien hecha de acuerdo a el RETIE. Entonces, la idea es que leamos ese artículo de la NTC 2050 y el RETIE para mirar cuáles son esas características especiales para cada uno de los elementos. Entonces, bueno, uno de ellos son los paneles. Acá nos hablan de unas certificaciones internacionales como la IS y la UL, que nos van a garantizar la eficiencia y durabilidad y si cumplen con los estándares de calidad y resistencia. Em, Acá lo que les decía del artículo 690 de la NTC 2050, que regula la instalación de esos sistemas fotovoltaicos en Colombia. Entonces se exige que solo personal certificado realice la conexión con inversor, protecciones y cableado adecuado, garantizando seguridad y cumplimiento legal. Entonces, aún usted teniendo el conocimiento, teniendo la pericia, la experiencia para hacer esta instalación, debe contar con una certificación. Porque muchas personas dicen, bueno, hago este curso de 40 días, de 40 horas, perdón, ya tengo el conocimiento, ya he trabajado mucho tiempo con esto, sé hacer, pero no tengo el certificado. En ese caso, ¿qué haríamos? En ese caso, usted debe acercarse allá al SENA para que le hagan una homologación de conocimientos, le hagan un examen tanto teórico como práctico para que le den un título de técnico o de tecnólogo, dependiendo de su capacidad. Incluso eso también se puede hacer a nivel profesional. Si usted cumple con unas competencias y puede pasar una prueba de este tipo, allá le dan su certificado. Mientras tanto, no puede estar en la capacidad de hacer ninguna instalación de este tipo, y de ninguna, ¿no? Siempre tiene que tener mínimo el de técnico, que sería el más básico. Sí, Fabio. Profe, imagínese, por allá en Boyacá se han hecho esas instalaciones y personas pues del campo, empíricas. Y efectivamente sí, sí, o sea, ellos quién regula en dado caso que llegase a suceder algo, quién supervisa eso, cómo es el tema, porque por decir algo en una vereda, desarrollan un sistema de estos, hacen la instalación y ellos lo hacen empíricamente. Entonces, ¿quién regula por decir algo, esos sectores? Pasa lo mismo que, digamos, cuando usted hace una modificación en su casa, usted va y hace a partir del tablero principal, usted empieza a hacer unas derivaciones y muchas veces eso queda mal hecho, que no ponen un circuito independiente para la parte de lavado, para la iluminación, o sea, queda eh, fuera de las normas, o sea, con cosas mal hechas. Lo mismo pasa allá, si eso de pronto quedó mal conectado, quedó mal instalado, se dañaron las baterías. Desde que no suceda nada que esté conectado a la red, ahí nadie va a venir a legislarle o a mirarle su instalación. ¿Cuándo sí? Cuando usted tiene el sistema on-grid, cuando está conectado a la red, entonces ahí viene el operador de esa red, allá en Boyacá, no recuerdo cuál es ahorita, y le dice, necesitamos hacer una verificación, necesitamos ir a mirar que este sistema esté bien conectado, bien certificado, bien conectado. Entonces tiene que haber alguien eh, que que haya firmado ese proyecto. Como nadie lo tiene firmado, entonces ahí sí ya el operador de red le dice, no, toca suspender el servicio. En el momento que suspende el servicio, ya usted mira qué hace.
Si usted tiene la necesidad de ir a conectarse nuevamente, entonces ahí sí ya le toca ir a presentar un proyecto que un profesional lo certifique, le firme y le diga que eso puede ser avalado ya por el operador de red. Pero si usted está fuera del operador de red, es difícil que alguien venga y le monitoree eso. Ok, sí, porque es que ha pasado precisamente hace como unos 15 días vi una persona pues instalando ese tema pues empíricamente y me pareció curioso, sí. Entonces quería saber cómo era que manejaban eso allá por esos sectores, porque por decir algo se fueron para el centro, compraron sus paneles, sus baterías y arrancaron e instalaron todo, sí, y lo han hecho en varias casas. Y ha funcionado bien. Sí, claro, pues efectivamente ellos prácticamente les hacen cortes de energía muy seguidos y entonces instalan mucho en ese sector, instalan mucho ese sistema y se me hizo curioso quién, quién supervisa eso. En el papel eso debería monitorearlo y supervisarlo la UCME y la CREC, pero no van a mandar un supervisor allá por cada instalación de eso. Eso no sucede. Donde sí sucede a nivel industrial, si usted tiene una actividad económica, ya digamos que en esa instalación tengan una panadería o una tienda, ahí sí ya le vienen y le dicen, necesitamos mirar cómo está eso. Pero si son actividades domésticas, es difícil que le hagan seguimiento. También ese mismo caso nos lo han contado acá compañeros que han trabajado también en la parte de la costa y lo mismo, allá se infringen de lado y lado, tanto del operador como de los clientes. El operador en la parte de las distancias que pasan los tendidos eléctricos por donde no deberían, muy cerca de las edificaciones, y prefieren pagar esas multas que hacer las cosas como dice la norma. Listo, ahorita terminamos de hablar porque ya nos queda acá menos de un minuto. Ya les envío el nuevo link. Veámonos a las 8:12 y terminamos con la presentación y seguimos hablando de este tipo de acontecimientos. 8:12. Listo, profe, gracias. Ya nos
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Me confirman, porfa, si me están escuchando bien? Sí, señor. Listo, gracias. Vamos Sí, a, profe. les voy a compartir acá la pantalla para mostrarles la página web de lo que estábamos hablando del sistema inteligente, para que ustedes lo puedan revisar. Listo, entonces ahí tenemos eh, el sistema se llama IAM Meter. Les voy a compartir acá el enlace para que ustedes lo puedan revisar más tarde. Los voy a compartir ahí por el grupo de WhatsApp. Entonces la idea es que ustedes vengan y lo cacharrien. Ahí nos va a servir como guía para que entendamos cómo funcionan cada uno de estos elementos. Entonces lo que les decía es un simple analizador de redes. Acá nos muestra cuáles son sus características, cómo va a ir conectado al sistema fotovoltaico, tanto en la parte DC como en la parte AC. Nos muestran unos ejemplos de las gráficas que se obtienen basado en esa información y nos muestra cuáles son esas particularidades que tiene. Entonces acá tiene varias opciones para usted mirar cuáles son los productos que más de pronto usted necesita. Acá nos muestra también las aplicaciones. Entonces la idea es que miremos acá algún ejemplo de estos, digamos el medidor de energía Wi-Fi trifásico. Entonces nos muestran ahí el elemento, nos muestran cómo es ese sistema que va a ser administrado desde una nube, nos muestra sus aplicaciones, entonces como pueden ver acá es bastante información. La idea es que ustedes vayan y la revisen, la miren y saquen sus propias conclusiones. Em, entonces acá lo que les decía nos muestra cómo es el consumo de potencia desde la carga y acá desde el inversor en diferentes momentos. Entonces acá tiene para graduarle usted cuando a cuando quiere medir, le da acá sus diagramas también de barras, le muestra también el tema de la temperatura, de la nubosidad y basado en esta información es donde usted toma decisiones de pronto correctivas que necesite su sistema, lo que hablamos de eh,
el factor de potencia y el tema de los armónicos. Esa es la idea de estos elementos. Tratar de optimizar, tratar de mejorar. Entonces ahí ustedes pueden venir a mirar esa página. Esa, como les digo, es una recomendación. Me pareció buena toda esta interfaz, bastante completa. Evidentemente no es la única que existe, hay de diferentes fabricantes, entonces usted puede escoger la que más le guste y venir a revisar. Esto ustedes lo pueden hacer ya después de que terminemos acá el curso, ya de manera más tranquila, de manera de una formación más autodidacta, que sabemos que es mucha información en muy corto tiempo, pero igual siempre que tenemos que estar pendientes de cómo funciona estos sistemas, porque estos sistemas cada vez, no solo en la parte fotovoltaica, sino en cualquier instalación eléctrica, siempre va a tender a ser más autónoma. Entonces tenemos que ir de la par con esta tecnología para no quedarnos de pronto un poco rezagados. Entonces siempre estar pendientes también con el tema de la interpretación de los datos y el manejo de los datos. El análisis de datos que siempre va a ser importante para tomar decisiones. Les voy a compartir acá también este enlace. Esto es del RETIE. Les voy a compartir acá el RETIE vigente, que la última actualización fue el 2 de abril de 2024, para que ustedes lo tengan ahí a la mano. La vez pasada también creo que un compañero de ustedes les compartió acá mejor por el grupo, les compartió una versión impresa de ese 2024. Yo les compartí también una versión antigua del 2013. Entonces ahí tenemos que estar pendiente con eso. Entonces vamos a revisar acá el libro 2, que nos habla de los productos objetos del RETIE para cualquier instalación eléctrica. Acá podemos buscar un ejemplo, la 74. De lo que nos incumbe ahorita, que es el tema de los sistemas fotovoltaicos. Entonces ahí nos van a hablar de los paneles, de las baterías, de los reguladores, de los inversores. Entonces tenemos que venir a mirar esto de manera detallada. Acá, por ejemplo, el de los paneles. Entonces nos dice paneles solares. Entonces nos hablan de los requisitos y nos hablan de unos estándares internacionales, de la ISE y de la UL. Ya vamos a mirar qué es eso. Entonces acá miramos los requisitos que deben tener esos paneles. Entonces debe llevar como mínimo la siguiente información. Esto debe ir adherido al panel en la parte posterior. Entonces el nombre del producto, marca registrada, tipo, número del modelo, número de serie, potencia máxima, tensión de circuito abierto, corriente de cortocircuito, todo lo que hemos visto en los datasheets y con los que hemos hecho los cálculos, vea que está acá en el RETIE. Y esto es solamente un ejemplo específico para los paneles, pero va a ocurrir lo mismo para cualquier elemento que usted vaya a utilizar ahí, por pequeño que parezca. Desde una simple cinta, un pequeño conector, un cable, todo eso debe llevar estas especificaciones y debe cumplir con estos estándares internacionales, con esas normas internacionales. Entonces fíjese que esto es pues bastante monótono venir a leer esto. Sabemos que pues hay que cumplirlo, pero esto no es tampoco nada fácil ponerse uno a leer esto. Igual sí hay que hacerlo,
pero pues va a requerir un poco más de tiempo, ¿no? Tiempo y paciencia, dedicación para venir a medir, a leer cada una de estas especificaciones. Volviendo acá a la presentación, vamos a mirar, miremos acá esta parte. Por ejemplo, acá el ejemplo del cuarto de las baterías, que nos hablaba que si superaba los 1000 amperios hora, debería contar con un cuarto de este tipo, que estuviera bien ventilado, eh, que tuviera sus medidas de seguridad para evitar riesgos de explosión y de incendio. Digamos ahí en esa imagen, ¿ustedes qué opinarían de ese cuarto? ¿Está bien organizado, mal organizado, bien ventilado? Usted como inspector, ¿qué diagnóstico daría? Ahí a simple vista, una primera mirada. Profe, de iluminación lo veo bien, pero de ventilación, poco, poco. Listo, entonces el tema de la ventilación es importante. Mirar en qué sitio está, ¿sí? Si digamos esto está en Bogotá, tiene acá, bueno, una parte, una especie de extractor, uno diría está bien, la parte de la señalización. Tocaría ir a mirar acá el tema de la distancia con el suelo, si está bien a la temperatura que debería estar según la norma. Ahí pareciera que cumpliría con todos los estándares. ¿Cómo mejoraríamos esa parte de la ventilación? Profe, de pronto con un sistema que inyecte aire fresco del exterior y extraiga el caliente que se genera ahí dentro. Sí, entonces tocaría ir a mirar cuál es la temperatura específica para eso y si estamos obligados a hacerlo, porque sabemos que esos sistemas son costosos, ¿no? Ir a instalar un sistema de ventilación va a implicar gasto. Entonces tenemos que estar ahí como al ras de la norma, lo que diga la norma, que es lo que usualmente sucede. Nadie va a ir a invertir más dinero del que se necesite. El tema de la puesta a tierra, pues ya lo hemos hablado no solamente en este curso, sino en todos los que hemos visto. De pronto en el sistema que ahorita nos estaba comentando el compañero que habían hecho la instalación allá en zona rural en Boyacá, es muy probable que ni siquiera le hayan le hayan hecho ese sistema de puesta a tierra, porque sabemos que esos sistemas hay que calcularlos, dimensionarlos, muy probablemente ni siquiera tenga ese sistema. Lo que estábamos hablando ahorita de los descargadores de PS, también si usted va y mira allá el RETIE, va a tener unas características, unas especificaciones, eh, y el tema del dictamen de inspección. Entonces, este hay que venir a verificar que la instalación haya quedado bien para que tenga su cumplimiento y tenga su certificado de RETIE. Entonces, lo que estábamos hablando, si usted tiene una empresa, si usted tiene una actividad económica, usted tiene que tener este certificado. A veces en la parte residencial es un poco más difícil ir a detectar o ir a obtener estos eh, certificados porque los sistemas pues igual están funcionando y no están, entre comillas, afectando a nadie, entonces es difícil ir a detectar anomalías, pero ya en este tipo de industrias, en este tipo de actividades, sí deben cumplir obligatoriamente con estos certificados. Entonces viene acá el inspector y puede darle unas recomendaciones, darle también un espacio de tiempo para que usted eh, corrija esas observaciones que tenga, que a veces son cosas que uno se le pasan, digamos, el tema acá de las distancias, el tema también de los colores de
de los conductores, de los cables, que es donde habitualmente más se encuentran fallas. Listo, entonces también la vez pasada yo les compartí el artículo, perdón, la NTC 2050. Entonces, porfa, para que revisemos el artículo 690, que es donde se detalla toda la parte que tiene que ver con las instalaciones fotovoltaicas. También hemos hablado en reiteradas ocasiones que la NTC 2050 está basada en esta norma, que es una norma internacional, una norma estadounidense, la NFPA 70. Em, entonces, estas normas prácticamente que se aplican en todo el mundo, no solamente acá en Colombia, que siempre son basadas de esas normas internacionales. Entonces ahí en esa NTC 2050 también podemos ver cosas como estas, referentes a los cables, a los conductos, si se utiliza PVC, MT. Nos hablan también de el código de colores. Esto muchas veces también puede ser venir de otro color o venir ambos negros, pero debe tener también una etiqueta donde muestre cuál es el positivo y el negativo, pero en la mayoría de los casos viene así, rojo y negro. Volvemos acá al tema de las protecciones de sobrecorriente, de sobretensión, y las cajas que se utilizan para almacenar estos dispositivos, que también deben tener unas características que deben soportar em, parámetros mecánicos de corrosión, de intemperie, de tensiones mecánicas. Entonces acá nos dicen que deben cumplir con estos estándares IP66 y IP67. Eso está consignado ahí en esas normas. Em, el tema también de la señalización es importante. Poner rótulos, etiquetas, indicar acá la tensión nominal. También está ahí consignado en esa NTC 2050. Cuando estamos conectados a la red, pues es un poco más estricto el cumplimiento de esas normas y el cumplimiento de las protecciones. Acá, por ejemplo, nos hablan de una protección anti-isla que debe tener el inversor. Si habíamos escuchado esta protección anti-isla. El anti-isla hace referencia a que en una eventualidad de un daño en la red, todo el sistema que está conectado al inversor debe ser suspendido hasta que no se arregle ese daño. Porque claro, como el inversor en algunos casos puede inyectar energía, entonces cuando venga acá alguien a hacer este arreglo, puede haber ahí inyección todavía y puede lesionar a la persona que esté solucionando esa falla. Obviamente esta persona es una persona calificada, que si es un trabajo sin tensión, tiene que cumplir las 5 reglas de oro, que una de ellas es verificar que no haya tensión. Sin embargo, por norma, debe tener el inversor esa protección anti-isla, que es una desconexión automática. No puede ser manual, sino tiene que ser automática en caso de que la red falle, para evitar precisamente esa inyección de energía en esa eventualidad. Entonces son pequeñas características que pues tenemos que ir a revisar. Acá la parte de la CREG. Entonces la CREG es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Acá nos dice cuándo fue creada.
¿Y a quién depende? El tema del Ministerio de Minas y Energía. Entonces, algunas de sus funciones principales es la regulación. Entonces, él va a definir las reglas para el sector eléctrico y el gas, em, cómo se presta ese servicio, el tema de las tarifas y la calidad y la seguridad. Entonces, la CREG es la encargada de ir a monitorear ese negocio que de pronto usted haga con el operador de red para cuando usted vaya a inyectar energía a la red. Entonces acá vemos algunos artículos. Entonces nos habla el artículo 030 de 2018 que regula el autogenerador a pequeña escala y la generación distribuida. ¿Qué entendemos por generación distribuida? ¿Sí? Si nos suena familiar ese término, ese concepto. Cuando hablamos de generación distribuida, hablamos de comunidades energéticas, es decir, aquellas comunidades que, como el ejemplo que nos estaba diciendo el compañero ahorita, eh, generan su propia electricidad y la utilizan ahí mismo, es decir, están alejados de la red. Eso es lo que entendemos por generación distribuida. Entonces son eh, pequeños grupos de personas que pueden llegar a un consenso y hacer su propia instalación eléctrica. Entonces eso lleva bastantes cosas legales porque sabemos que para usted comercializar la energía eléctrica debe tener ciertos permisos. Entonces tiene que verificar la CRE que esa comunidad que hagan es solamente para el beneficio propio y no para comercializarlo. Ya acá en la 174 del 2021 nos habla de esos requisitos mínimos y el tema de los trámites para hacer precisamente este tipo de actividades. El tema de la medición neta. Entonces acá nos dice que los excedentes se descuentan de la factura del usuario. Si se genera más de lo que se consume de esos kilovatios hora, se pagan al precio de bolsa o el acordado con el comercializador. Entonces, el comercializador nunca le va a pagar a usted eh, al mismo precio de bolsa. Si él le está vendiendo a usted a 700 pesos el kilovatio hora, él no se lo va a pagar al mismo precio. Sí, Luis, ¿tiene alguna inquietud? No, profe, qué pena, se me activó ahí el micrófono. Listo, tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La vida real. Entonces, si usted compra su kilovatio hora o paga su kilovatio hora a 800, 700 pesos, cuando usted va a inyectar a la red, se lo van a pagar a 300 o 400 pesos, porque el operador de red no necesita energía. Cuando usted no necesita algo, es como un favor que le está haciendo a usted. Y dice, listo, yo le hago el favor y le compro eso. Obviamente no se lo voy a comprar a los 800 pesos, lo compro a 300. Entonces, si usted tiene alguna queja, alguna incomodidad con eso, viene y se acerca a la CRE y allá le dicen, bueno, hagan el acuerdo o no le venda o miren a ver cómo arreglan ahí. Listo. Como estábamos viendo ahí en el RETIE, acá en esta parte nos hablan de estas normas IEC, de estos estándares IEC. Acá, por ejemplo, tenemos esta ISS 61701. Entonces vamos a mirar de qué se trata esto. Entonces la IEC tiene la sede principal en Ginebra, es una comisión electrotécnica internacional y esta entidad desarrolla normas internacionales de seguridad, eficiencia y calidad para los equipos y componentes eléctricos electrónicos, incluidos los de energía solar. Entonces, en sistemas fotovoltaicos para módulos solares tenemos esta
norma, que son pruebas de desempeño, y esta 61730 que son de seguridad eléctrica y mecánica. Y aplica para no solamente para los módulos solares, sino para cualquier elemento que usted vaya a utilizar en su instalación fotovoltaica. Un inversor, las baterías, los medidores, todo esto tiene que cumplir con estos estándares internacionales. Esta IS está muy ligada a lo que es las Naciones Unidas, entonces es una norma muy utilizada. Otra es la UL, que es de carácter independiente, ya no es pública como la IEC, sino es privada, pero también eh, sirve para garantizar que ese producto que usted está cumpliendo tiene un estándar internacional. Entonces cualquiera de los dos le va a servir, la IS o la UL. Entonces también se hacen ensayos en laboratorio para que cumplan esos estándares de seguridad. Entonces, si el elemento que usted adquiere tiene estos certificados, ya usted está tranquilo que el elemento que está comprando es de buena calidad. Y luego tenemos la IEEE, que ya no es tanto, no está tan relacionada con esos laboratorios que se le hacen a esos elementos, sino está más relacionada con los paradigmas, es decir, las maneras de hacer las conexiones, la manera de hacer las instalaciones, más como del procedimiento que ir a mirar la calidad del producto. Entonces les recomienda cómo instalar un motor, cómo instalar un panel, cómo instalar, en qué condiciones instalarlo. Está más relacionado con eso. Esa es la IEEE. Entonces, cuando usted adquiere algún elemento, usted por ejemplo viene y mira acá este monocristalino, usted viene y mira esos estándares de los que estamos hablando. Entonces ahí viene con ese estándar IS y además de eso viene con un estándar UL. Son certificaciones de producto. Estos Jinko pues son bastante utilizados acá en Colombia, es una marca china y ellos cumplen con todas esas especificaciones. Aparte de eso, tienen unas estándares relacionadas con las normas ISO. Las normas ISO están más enfocadas en cómo se hace, cómo se fabrica ese panel. Entonces ese panel está fabricado en China, ¿bajo qué condiciones ambientales? Están utilizando carbón, están utilizando gas, cuántas emisiones están sacando para sacar ese producto, cuántas emisiones ahí se emiten al producir ese elemento. Y también la condición de los trabajadores, si esos trabajadores están cumpliendo con las normas de seguridad. Entonces eso le da un plus al producto, porque tiene una producción eficiente. Entonces a eso se refieren estos estándares. Listo. Entonces acá tenemos una tabla donde resumimos esto que acabamos de hablar y también lo que les estaba comentando de las normas ISO. Acá, temas de calidad, de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información y energía. No sé si ustedes hayan visto esas industrias que hay, por ejemplo, en Bangladesh, en la India, en estos países donde las personas están trabajando en unas condiciones que uno dice, ¿cómo lo hacen? Sin casco, sin botas, allá trabajando en unas calderas a unas temperaturas impresionantes y en chanclas. No sé si hayan visto algún video, algún documental de esto. Entonces se refiere a eso. Esas empresas no cumplirían con estas normas ISO de seguridad y salud. Entonces de pronto ofrecen ese mismo producto a un precio inferior, precisamente porque no cumple con ese estándar.
Entonces acá nos hablan de esas certificaciones. Entonces, lo importante siempre es mirar que cualquier elemento que vayamos a comprar cumpla con esos estándares. Por ejemplo, acá estas baterías, también acá tiene estándares ISE. El, el inversor, también acá en algún lado nos deben hablar de eso. Entonces, siempre verificar que cumpla con esos estándares de calidad. Acá en esta parte. La IS 62116 y la 61727. Entonces nos toca ir a mirar específicamente de qué se tratan esos dos estándares. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud relacionada con estas normas. No, profe. Listo, bien. Entonces pasemos a la parte del mercado fotovoltaico, ya para terminar, de cómo es el comportamiento acá en Colombia y vamos a mirar ahorita a nivel internacional cómo está este mercado. Entonces acá tenemos como ejemplo los parques solares más grandes que hay en Colombia. Uno es acá en La Loma, en El Paso, Guayepo uno y 2. Esto queda en la parte norte del país y fueron instalados por Enel. Entonces, Enel tiene una alianza con el gobierno donde el capital para hacer estas instalaciones está dividido. Tenemos esta de Isagen eh, en los bosques solares de los Llanos, en Bolívar, en Sabana Larga. Esta es una empresa colombiana también con capital extranjero que tiene estos parques solares también de estas magnitudes que estamos viendo ahí. Entonces vemos que acá en Colombia ha sido bastante importante ese crecimiento de instalaciones solares. Celsia también tiene acá algunos proyectos importantes de diferentes magnitudes en la parte del Valle, de Bolívar, de Tolima, del Cesar. EPM también es una empresa muy fuerte en este tipo de instalaciones eh, y hace todo tipo de alianzas, por ejemplo una que hizo con el ejército para instalar este sistema fotovoltaico en el fuerte militar de Tolemaida. Entonces ha sido bastante importante el crecimiento de estos sistemas fotovoltaicos a nivel nacional. Entonces hubo en el 2015 una conferencia que trataba sobre el cambio climático. Entonces, en este acuerdo, en el Acuerdo de París, cada país se comprometía, según sus posibilidades, a reducir la huella de carbono, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, Colombia fue uno de los países que firmó ese acuerdo y se comprometió a reducir esas emisiones. Otro país que estuvo en este acuerdo y lo firmó fue Estados Unidos. Eh, durante el gobierno de Biden, pues estaban ahí metidos todavía en eso. Pero luego, con la posesión de Trump, él se retiró de este acuerdo y decidieron hacer, entre comillas, lo que ellos quieren. Entonces dijeron, vamos a consumir gas, carbón, petróleo, todo lo que sea. Necesitamos es volver a ser la nación que éramos antes. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que esto es bastante susceptible a decisiones políticas de cada país. Digamos, acá en Colombia también Petro hizo algo muy relacionado con estos sistemas fotovoltaicos, donde le quitaba el subsidio a, a los estratos 1 y 2
pero esos subsidios, o sea, esa plata que les quitaba después se las devolvía poniéndole paneles solares. Entonces eso se presta a cosas, se presta a especulaciones, a malas interpretaciones. Entonces siempre este mercado fotovoltaico y energético está muy susceptible a todas esas discursos políticos. Yo les voy a compartir ahorita este documento de donde saqué esta información para que ustedes lo revisen y se enteren un poco más de cómo es esta proyección que hay de las metas que debemos cumplir. Entonces, para Colombia, esas metas están para el 2050, un plazo relativamente corto. Colombia, al ser un país que no es industrializado, entonces podría cumplir esas metas más fácilmente que un país como Estados Unidos, como China, como Japón, que son los que más emiten gases de efecto invernadero porque tienen una industria muy fuerte. Nosotros acá, eh, nuestra industria es bastante débil, entonces esta meta sería más fácil de cumplir porque estamos emitiendo estos gases es en la producción de energía eléctrica, no en otras actividades. Digamos, acá no estamos fabricando aviones, no estamos fabricando carros, no estamos haciendo esa industria eh, de alta tecnología, sino nuestra industria es bastante básica. Nuestra economía es una economía extractivista, lo que nos da la tierra. Acá vendemos eh, petróleo, vendemos gas, eh, vendemos aguacate, café, banano, esmeraldas. Entonces, si usted se pone a pensar, todo lo que nos da la tierra, no nos inventamos nada tecnológico. Entonces, esa meta sería más sencilla. Otros países tienen esa meta a más largo plazo, precisamente por eso. Entonces, fíjese que acá, por ejemplo, esta línea del carbón desaparecería en el 2035, más o menos. Para el 2035 ya deberíamos estar totalmente con el carbón eliminado. Vamos a mirar si se cumple de aquí a 10 años. Vamos a ver si vamos por buen camino. Por ejemplo, acá la del agua. Entonces vea que es constante a lo largo del tiempo. Como es una energía limpia, no hay por qué eliminarla. Entonces es constante. Veamos la fotovoltaica, que es esta de acá. Esa sí va en crecimiento. Entonces, basado en estas gráficas, usted puede tomar decisiones económicas. Decir, bueno, yo voy a poner una empresa de instalaciones fotovoltaicas porque sé que en 25 años esto va a ir creciendo. O me voy a dedicar a la comercialización de paneles. Ese tema también es importante, el tema de la comercialización, porque hay subsidios. Entonces hay beneficios arancelarios cuando usted importa elementos que estén relacionados con los sistemas fotovoltaicos. Entonces hay que mirar esa parte al detalle. ¿Quién es el beneficiario de esos aranceles, de ese descuento? Si es el importador, si es el cliente final. Entonces hay bastante controversia con eso, hay bastantes vacíos que de pronto uno no encuentra tanta información. Hay personas que sí están muy metidas en eso, tienen contacto, saben cómo es ese tema de las aduanas, entonces pueden aprovechar esos beneficios. Y acá pues vemos los otros sistemas como los sistemas eólicos, los sistemas de geotermia, los sistemas de generación distribuida, lo que estábamos hablando, de la bioenergía.
Entonces vemos cómo todos van en proyección. El único que vienen de crecimiento es el carbón y el gas, que son los que van a tratar de eliminarse. Y los de em, los otros fósiles, lo que tiene que ser con energía fósil. Listo, entonces acá el tema también de las transferencias eléctricas que tiene que ver con los recursos económicos. Entonces estos grandes operadores de red como EPM, Isagen, Enel, Celsia, ellos deben entregar al Estado y a las comunidades locales donde están ubicados sus proyectos una especie de impuesto por ocupar ese territorio. Entonces deben pagar allá un recurso económico donde están haciendo esa operación. Acá nos hablan de algo importante que es la democratización de la energía, donde todos en teoría podríamos generar nuestra propia energía, no depender tanto de la red. Entonces acá pues también hay bastantes em, discrepancias entre las personas que hacen parte de toda esta legislación de la UME y de la CREC, donde no hay tanto acuerdo, no hay tanta comunidad en las ideas y se ponen en algunas partes muchas trabas para hacer este tipo de avance de esa democratización. Entonces esto todavía está en desarrollo. Listo, entonces como les digo, yo les comparto ahorita este documento para que ustedes vayan y lo lean. Un documento cortico y bastante interesante. El tema de las oportunidades laborales. Entonces, hemos visto que hay muchas cosas acá implicadas en este tipo de diseños. Entonces, usted se puede desempeñar como diseñador. eh, Obviamente tiene que tener estas herramientas de las que hablamos, las herramientas computacionales para que su producción y su profesión sea bien, esté bien automatizada y esté bien sistematizada. Otra, pues ya la parte operativa, donde usted se puede encargar de hacer esas instalaciones. También el tema de la operación y del mantenimiento, que siempre se va a necesitar. También el tema de la gestión comercial y empresarial, donde usted puede optimizar el sistema para que sea más rentable. Ver algo que que las otras personas no están viendo y tratar de reducir los costos. El tema de la investigación e innovación. eh, Acá en el SENA también hay un laboratorio muy parecido a este donde se hace el estudio acá de los paneles para tratar de entender su funcionamiento. Acá en Colombia pues estamos bastante cortos en ese sentido. Acá nos limitamos más a ese tema de la comercialización de la instalación, pero ya meternos en la parte de diseñar un panel, de mejorar un panel, una batería, un regulador, eso ya es monopolio de las grandes empresas, sobre todo de las empresas chinas, que tienen toda esta infraestructura, saben cómo mejorar esos elementos para poder comercializarlos, para poder venderlos. Entonces acá en Colombia y en general en América Latina estamos bastante cortos en este tema de la investigación y de la innovación. Sin embargo, pues ustedes saben que hay mentes brillantes que logran descubrir cosas, pero pues ya les toca ir a someterse a lo que digan estos grandes imperios. Ya desarrollar esas ideas acá en Colombia va a ser complicado. A nivel global, vemos cómo ha sido ese crecimiento acá a lo largo del tiempo. Es una tendencia mundial. Cada vez estos sistemas fotovoltaicos van creciendo.
Acá nos dicen que en el 2023 se instalaron más de 440 gigavatios de nueva capacidad solar. Es un reto histórico, superando el 60% del total de renovables nuevas. Entonces esto va a ir creciendo, esto se espera que siga con esa tendencia. Entonces este estudio lo hace esta entidad, IRENA, internacional, una entidad internacional dedicada a hacer todas estas estadísticas y todas estas publicaciones. Entonces los países líderes en capacidad instalada son China, la Unión Europea y Estados Unidos, tanto en la producción como en la instalación. Son los que tienen el monopolio de esta industria. Entonces, el tema de la reducción de costos se debe precisamente a este tipo de fábricas. Vean, esta es una fábrica que está en China, que está utilizando paneles solares para hacer paneles. O sea, utilizan esa misma energía solar para hacer esos paneles. Entonces, esto prácticamente que es una producción automatizada que cada vez requiere menos de la presencia humana. Entonces, eso hace que saquen un producto de muy buena calidad a un precio cada vez menor. Entonces, ir a competir con una fábrica de estas es complicado. Que uno dijera, no, pero ¿por qué no hacen una fábrica acá en Colombia? Acá en Colombia para hacer una fábrica de estas, pues se necesitaría mucho presupuesto, es mucho el costo, entonces no somos competitivos. Entonces, prácticamente que los chinos están ganando esa guerra comercial. Acá algunos retos eh, se refieren al tema de la necesidad de nuevas redes, porque al aumentar la capacidad instalada, tenemos que transportar esa energía, entonces ya las redes que están no dan abasto. Lo que estábamos hablando de la dependencia tecnológica de China en esa fabricación de módulos y las políticas y marcos regulatorios que son muy desiguales entre los países. No más acá en Colombia internamente hay muchas discrepancias. Digamos, los profes que nos comentan que están trabajando allá en estas entidades nos dicen que es bastante difícil llegar a algún acuerdo, más porque van rotando, van cambiando siempre de administración, llega gente con nuevas ideas, con nuevas cosas y desbaratan lo que medio habían hecho. Entonces, acá en Colombia está todavía esta parte regulatoria bastante en crecimiento. Entonces, la idea es que, que lean el documento que les compartí y que repasen nuevamente la presentación, sobre todo para eso, para que ampliemos un poquito la mirada, no nos quedemos solamente en la parte técnica, sino que nos demos cuenta que tiene muchas implicaciones desde distintos puntos de vista. Listo, entonces espero que les haya gustado la presentación. Nos queda pendiente la clase del martes. Eh, bueno, habemos 38 personas ahorita. No creo que haya la necesidad de llamar lista. Yo acá en esta lista tengo solamente dos personas que no han venido, que son Andrés Gabriel Capacho y Santiago Mercado, que vino pues las dos primeras clases. No sé qué le pasaría. Los demás pues han venido normalmente. Algunas personas de pronto con alguna falla, pero que no es algo importante. Listo, entonces, gracias por la participación. Quedo pendiente de los que hacen falta por la entrega de los trabajos. Como siempre hemos dicho, no es acosarlos. La idea es que lo hagamos a conciencia porque es bien para ustedes, para que practiquen, para que refuercen los conceptos. No, en ningún momento lo hacemos para rajar a nadie.
Listo, entonces el martes nos vemos ya para la última sesión, ya para despedirnos. Entonces, nuevamente gracias y feliz descanso. Listo, profe.